Bienvenidos nuevamente a Filosofía Judía y vamos a hablar de un tema que es de los más extraños para las personas que están acostumbradas a que el día comience en la medianoche. ¿Les pasa que ustedes están en medianoche mirando su teléfono, su reloj y medianoche más un segundo, el calendario cambia de día? En el judaísmo no es así. Nuestro día cambia cuando anochece. Porque el día en el judaísmo empieza en la noche. ¿Pero por qué? ¿Hay acaso fundamento bíblico de esto? No hay. Hay mucha polémica y no es de hoy sobre este tema, es una polémica que lleva siglos. De hecho, este es uno de los puntos en donde se separa más el cristianismo y el judaísmo ya en concilios en la antigüedad, y vamos a hablar de esto con un invitado que lo hemos tenido varias veces en nuestra página, Natán Rocha. Bienvenido. Para los que no conocen, Natán tiene una trayectoria en estudios en Yeshiva en Jerusalén, que es la ciudad con más centros de Torah en el mundo. Tiene un canal de YouTube que también se los dejo en la descripción, donde él también trata estos temas, y él también conoce, no solamente que es profesor de música, sino que también conoce de la teología de la religión occidental, por lo que él también puede mostrar un ángulo mucho más periférico del tema. Y Natán, sobre este tema me gustaría preguntarte, ok, los judíos empezamos el día cuando es el anochecer, o sea, es muy extraño, pero la pregunta para ti es si existe algún fundamento bíblico para afirmar tal cosa. El día que empieza en la noche es algo tan natural como todas las cosas que pasan aquí en nuestro sistema, en nuestro universo. Como cuando tú tienes una semilla y en vez de plantar un árbol, lo que uno hace es plantar una semilla y sale un árbol, ¿ya? Todo tiene un inicio en el caos, en la oscuridad, y se va a revelar luego hacia la luz. Y digamos que bíblicamente sí tenemos bastante fundamento para poder asegurar esto. Eh, el objetivo es que desde el primer momento en que la Torah, digamos, está hablando, ya nos está diciendo que la oscuridad se sentaba sobre el abismo, ¿ya? Y que en ese momento todo estaba muy confuso, pero que Dios, cuando dice que sea la luz, estamos hablando de Génesis 1, el primer capítulo de Génesis, empieza a desarrollar esto. Dice que cuando Vayomer Elohim Yehi Or, que sea la luz, estamos entendiendo que el día, ya, o la luz que está expresando la Torah, está empezando inmediatamente sin necesidad de un factor corporal, es decir, sin necesidad de que exista la palabra sol o luna o estrellas. No hay ningún astro ahí que gobierne, sino simplemente es la luz que empieza a existir. Entonces ya desde ese momento la definición de día, aparentemente para la Torah, no tiene nada que ver con los astros, tiene que ver más con la luz que ha creado Hashem, y luego va a ser la división entre la luz y la oscuridad. Ese es el argumento bíblico para entrar, digamos, para empezar a desarrollar este tema. Lo importante es saber eso, que para Hashem los días son diferentes, como lo dice, por ejemplo, en el Salmo, que para él un día son como 1000 años. ¿Ya? O sea, la definición de día es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos como que el día, cuando el sol aparece, sale, entonces ahí empezamos a contar los días. Sí. Pero Natán, entonces acá hay una confusión que me gustaría que me expliques. Tiene sentido. Si en el relato de Génesis no dice que creó todavía el sol y la luna, nos habla de luz y oscuridad. Antes de que haya luminarias hay luz. Pero entonces, ¿tú cómo entiendes, cómo defines luz, cómo defines tarde, mañana, en términos bíblicos, si todavía no hay un horizonte y todo esto que hoy en día es lo que interpretamos como que atardeció y anocheció? Sí, mira, yo para eso siempre voy a, digamos que el hebreo es muy importante, digamos, la Torah fue escrita en hebreo, y entender el hebreo es bastante importante. Hay personas que dicen, no necesariamente es necesario leer en hebreo porque dice lo mismo en español, pero no, exactamente no dice lo mismo en español. Pero también el hebreo sale, digamos, tiene una raíz que es el arameo. El arameo incluso lo explica mucho más claro, ¿ya? Y nos da a entender lo siguiente. Hay dos palabras, yemamá, ¿sí? Que es una claridad, una luz, y está la otra palabra en arameo que es yomá, que es, digamos que, la unidad de un ciclo completo, ¿ya? Eh, digamos que cuando empiezas a entender, digamos, el versículo, traducirlo al arameo,
y fue la tarde y fue la mañana, dice Yoma Had. Yoma Had. Es un ciclo completo. Pero cuando hablamos del texto en el que Hashem dice, y llamó a la claridad, a la luz, día, no dice Yoma en arameo, dice Yemamá, ¿ya? Lo diferencia totalmente. Entonces, sí hay una definición que traza un margen entre lo que es el ciclo del día de 24 horas y un día gobernado por la lumbrera mayor, que sería el sol, que sería un ciclo de 12 horas. Y el mismo arameo lo explica de esa manera. En cuanto a la palabra, digamos, tarde, Y en la palabra tarde, claro, tarde decimos en hebreo Erev. Erev, hay dos formas de entender que para mi concepto Erev, para poderlo entender, hay dos formas de entenderlo. Y Erev es, una cosa es la mezcla, en donde se empiezan a mezclar, empieza a ser confuso reconocer, eh, digamos que los colores se van entremezclando, las luces, todo esto, Erev. Y la otra forma de entenderlo es conectándolo con su raíz, y la palabra que, digamos, que también se conecta con Erev es Ma'arav, el occidente, por donde se oculta el sol, ¿ya? Entonces, que es bastante interesante que la Torah nos diga que Vayehi Erev, Vayehi Boker, es decir, como que se ocultó el sol en el plano cartesiano, dentro del plano, en arameo. los puntos cardinales, entendemos que Vayehi Erev, o sea, que el sol se puso en el occidente, y Vayehi Boker, y sale por el oriente. Es decir, cuando tenemos la palabra Erev y tenemos la palabra Boker, hay dos, digamos, significados acá. Erev es como confusión, mezcla, ocultamiento. En arameo también es como la palabra en la que la palabra en arameo es, traduce reptal, como animales reptiles, los que reptan por la noche, que se arrastran, salen por el Erev. Y la palabra Boker es de diferenciar, aclarar. A mí me gusta mucho que estés lanzando una explicación tanto con la filología, con lenguas semíticas, como es el caso del arameo, y hagas una comparación con el hebreo, porque esto explica mucho también del racional de esta redacción y explicación. ¿Hay alguna lógica bíblica, digamos, en este orden de cómo se describe cada uno de estos palabras en el orden de Bereshit? Sí, claro. Digamos que la prueba reina para poder argumentar esto es el momento en el que el pueblo de Israel recoge el maná en el desierto, en Éxodo 16, del 5 al 12. En este texto, por lo general, podemos entender que el pueblo, bueno, salió de Egipto, están, digamos que en el desierto, necesitan comer, y aquí Hashem les va a dar como unos términos, les va a dar comida, pero les va a enseñar por medio de la comida qué es lo que significa para él el día. Y por ejemplo, dice en el verso 6, Erev, vida'atem ki Hashem otzi etchem meretz Mitzrayim. ¿Sí? Y usa la palabra Erev, es decir, que en la tarde, cuando lleguen las codornices y estén comiendo, cuando llegue la tarde, ustedes van a saber que Hashem los sacó de Egipto, porque dice que como a la medianoche, o como que Hatzit Laila, dice, creo que es que dicen en Shemot, que va a pasar Hashem y los va a liberar de Egipto. Y después en el verso 7 dice, Uboker, Uritem et Chavod Hashem. ¿Sí? Van a ver la gloria de Hashem en la mañana. ¿Con qué? Con el maná, cuando empiece a caer el maná del cielo, digamos, en forma de rocío. ¿Sí? Entonces, Ben Arbaim Tochlu Basar, ese es el verso 12, Uba Boker, Tisbu, no, Tisbeu Laem, Tisbeu Lachem, que con Lechem, Veyadaten ki ani Hashem Elohechem, Tisbeu Lechem. ¿Sí? Entonces van a saciarse con pan y van a saber que yo soy Hashem en la mañana. Esa es la lógica bíblica que nosotros podemos, digamos, aplicar acá, que Hashem empieza su explicación en la razón de por qué el pueblo de Israel estaba pidiendo comida, pidiendo ser saciado, y Hashem les dice, les voy a dar alimento, pero escuchen bien esto, se los voy a dar en este orden, en la tarde, porque los saqué de Egipto en la tarde, y por eso les voy a dar codornices, y en la mañana les voy a dar maná para que se sacien también con mi gloria, ¿ya?
porque yo, digamos que me voy a glorificar por medio de qué, por medio de que en la mañana nosotros hacemos los sacrificios o el sacerdote hacía los sacrificios, en la mañana, digamos, en la sinagoga leemos las parashot, leemos la Torá, ¿ya? Es, digamos, que podemos ver y no estamos trabajando, por ejemplo, que eso es lo que estaba refiriéndose Hashem hacia el maná. Eso iba a ser porque iba a llegar el Shabbat. Entonces, por medio del Shabbat y la recolección digamos que el oneg, esto es la degustación del Shabbat, ¿sí? Por medio de de esa disfrute del Shabbat, entonces el pueblo iba a entender cómo funcionaba el tiempo para Hashem. Súper interesante porque significa que el maná se fue entregado durante Shabbat y justamente se divide, como el judaísmo decimos que el día se divide, lo explica. Quisiera moverme más hacia allá, Natán, como llevarte un poco más hacia al borde, hacia el tema. ¿Sí? Ok, explicaste basado en Génesis sobre la creación. Pasemos ahora a temas más, digamos, el ambiente en Éxodo, por ejemplo, o los sacrificios que mencionabas. Uno podría decir, no, bueno, eso de lo Génesis es una interpretación rabínica, yo puedo interpretar así o así, pero tú consideras o hay muestras de que en la misma Torah existe esta lógica de que el día empieza al anochecer, o sea, que no sea una lógica rabínica posterior, sino una lógica en la misma Torah. Sí, claro. O sea, lo que nosotros podemos entender aquí es que no es una pregunta salida de los cabellos esta que se le ocurrió a las personas hoy en día. Preguntar, venga, ¿será que el día empieza por la mañana? Es una pregunta que ya lleva más de 2026 años circundando y que ya es una pregunta vieja, es una cuestión vieja en el judaísmo que se trató y vemos, digamos, vestigios de eso en el Masejet Berajot, ¿sí? Y nosotros entendemos, hay rabinos que están discutiendo, venga, pero eh, Hashem nos entrega una mitzvah y ahora, ¿cuál es el tiempo correcto de hacerla? La mitzvah que trata el Masejet Berajot y que es la más importante para el pueblo judío, digamos, o que no es como la más importante, lo que se sitúa entre las más conocidas dentro del pueblo de Israel, es la recitación del Shema. La recitación del Shema nos dice que tenemos que unificar el nombre de Hashem, tenemos que declarar la unidad de Hashem, pero ¿cómo lo hacemos? Lo empezamos a hacer cuando nos acostamos y después cuando nos levantamos. En ese orden, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Pero ¿por qué ese orden? No tiene ninguna lógica que empecemos a hacerlo desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Si cuando nosotros nos acostamos, pues simplemente nos vamos a dormir, no va a pasar nada, no vamos a hacer nada, absolutamente nada, no hay nada que suceda ahí. Es precisamente el tiempo en el que Hashem nos prepara a nosotros si Él quiere y le place darnos vida al otro día. Entonces, es en ese momento en el que Hashem quiere, desea que nosotros descansemos físicamente, porque para Hashem lo más importante es darle descanso a su pueblo, darle descanso al mundo, darle descanso a la humanidad, que tuviera placer y no que estuviera conectado con digamos, con el arduo trabajo que siempre han impulsado, digamos, los imperios que cuando colonizaron al pueblo de Israel y lo llevaron, digamos, a las diásporas, lo primero que hicieron fue quitarles su calendario, quitarles su forma de pensar, ocultarles su reloj, ocultarles su realidad y que trabajaran día y noche sin descanso, que no supieran ni siquiera que era Shabbat ni nada de estas cosas. Lo que quiere hacer Hashem es que nosotros tengamos esa conciencia, que es que nosotros podemos descansar, que Hashem nos creó para descansar, también para glorificar a Hashem, pero sobre todo para que entendamos que Hashem es uno. Lo hacemos por medio del Shema, cuando te acuestes y cuando te levantes, que es a la misma hora que también los Kohanim se purificaban, ¿sí? Para poder Los comer sus sacerdotes trumot del después. público. Entonces, ese argumento, digámoslo así, es lo que hace que la Torah nos dé a entender que esa mitzvah reunía tanto a los sacerdotes como a todo el pueblo de Israel en un solo pueblo para declarar que Hashem era uno. ¿Y dónde lo hacían? Al inicio del día. ¿Cómo sabemos? Porque cuando sabemos cuál es el momento de acostarnos. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. De hecho, Jacob, que ahí en la Torah no dice y fue la tarde y la mañana, día primero, como diciendo que se empieza el día primero, sino que ¿qué define un día? Lo que define un día es que hay tarde y mañana, y no al revés, y nunca al revés. Para muchas personas es loco escuchar que los judíos el día empieza al anochecer, pero para el judío
que ha estudiado las primeras clases que uno toma en del Talmud, ¿sí? Lo primero que uno enseña es el Berajot, y estas son discusiones que tienen siglos. Para el judío no es una novedad, la, entre comillas, discusión de si es, el día empieza en la medianoche o no. Por eso me gustó la referencia a esto. En cuanto al servicio en el templo, que en la Torah es en el tabernáculo inicialmente, ¿qué podrías decir? Porque lo mencionaste como entre líneas, pero si puedes expandir esto. Sí podemos entender que aparentemente eh, el tiempo, o hay dos sistemas de medición de tiempo, y como dije anteriormente, esa pregunta no es una pregunta como loca o que no tenga fundamento. Sí hay gente que se le ocurrió pensar, bueno, pero si es que los sacrificios, todo lo que ordena Hashem respecto a sacrificar los animales, se ordena en la mañana. Dice, empiezas en la mañana y lo comerás en la mañana, ¿ya? ¿Cómo es posible que tú vengas y digas acá que hay el comienzo del día se hace en la tarde? Eso no tiene sentido. Y aparentemente incluso la Torah, como que esos dos textos, los textos, todo lo que tenga que ver con los sacrificios y el texto de Génesis se contradicen, porque el Génesis dice, y y fue la tarde y la mañana, y en los textos de los del libro de Levíticos, por ejemplo, cuando se habla de los sacrificios, dice, y sacrificarás en la mañana. Aquí hay una contradicción. El sacerdote aparentemente empieza su día de trabajo en la mañana y como el sacerdote digamos que la única heredad que tenía, bueno, eso eran los levitas, pero digamos que el sacerdote, el único trabajo que tenía era conectarse con Hashem, conectar al pueblo con Hashem, pues eso parece darnos a entender que el calendario que Hashem quiere es el calendario sacerdotal. En ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a analizar esta estructura, yo pues basándome en la música, quise traer como una forma gráfica de analizar esto. Si dijéramos que los días empiezan según, digamos, la forma, el sistema de medición sacerdotal, que todos los días van a empezar de esa manera, vamos a tener un problema. Primero que todo hay que definir que para los sacerdotes era importante comer, digamos, la carne de los sacrificios, sacrificar a horas específicas y todas estas cosas, pero también es importante para ellos la quema de los sacrificios después, y también es muy importante el encendido de la menorá, no solamente de los sacrificios. Y aquí es donde va a empezar a tener sentido lo que estamos hablando. Si yo me paro, digamos, acá y empiezo a decir, como dicen muchos, Vallejiere, Vallevoker, quiere decir que ya había transcurrido día a partir de del momento en que Hashem dice, y dijo Dios, sea la luz, empezó a transcurrir el día, y cuando dice Vallejiere, Vallejivoker, es la continuación del día. Entonces vamos a verlo con el piano. Si yo me paro en la tecla Do, por Jacob, si me puedes ayudar, mostrando acá la tecla Do, exacto. Ese es nuestro día. Las teclas blancas van a dar, de hecho las notas musicales son 7, entonces tenemos 7 días en la semana, y esas notas blancas van a ser las horas luminosas del día, el día luminoso, lo que nosotros entendemos como día, ¿ya? De acuerdo a lo que la gente, o de acuerdo a lo que la gente puede interpretar acerca de ese calendario solar que está rondando tanto en las redes sociales. Entonces digamos que tenemos el día Do. Y si yo digo que fue la tarde y la mañana, es decir, do sostenido es la tarde, las teclas negras son la tarde, y la mañana ya no estaríamos en la tecla do, estamos en la tecla re, es decir, que estamos en el segundo día. Y fue la tarde y la mañana, debería haber dicho segundo día, porque vamos a entrar al segundo día, pero dice un día. Entonces no puede ser que nosotros interpretemos desde la lógica, digamos, de ese calendario solar, o que el día empiece en el día, no puede darnos no puede ser, digamos, lógico. ¿Por qué? Porque la Torah dice que tenemos que hacer el Shema cuando nos acostemos y cuando nos levantemos, y también dice al sacerdote que tendrían que encender la menorá de tarde a tarde. Es decir, que la luz de Hashem ya desde la oscuridad empieza a salir hasta que va creciendo y llega la hora de la mañana de los sacrificios. Entonces hay que tomar ese calendario desde la nota La. Nos vamos a la nota La, y aquí en la nota La sí tenemos que antes del día de la tecla La tenemos una tecla negra que es la tarde, y viene luego la tecla La, que sería la mañana, un día. Y ahí tenemos un día. Luego viene la segunda tarde, que ya es para empezar el día que viene, que es la tecla Sí, que es el segundo día. Y así se van empezando a explicar, digámoslo desde ese punto de vista, los días.
Recordar que dentro de la teoría musical, así súper rápido, todo esto que nosotros vemos del piano fue afinado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica decía. ¿Sí? La música que hoy en día escuchamos, la música occidental, tiene su argumento y su base en la teología cristiana, la Trinidad, la formación de los acordes, la formación de las tríadas para hacer acordes, la Trinidad. Entonces, en la música oriental no tenemos eso, no tenemos un centro tonal, tenemos escalas que son independientes una de la otra y tenemos microtonos y tenemos cuartos de tono, no tenemos solamente semitonos. Entonces, el día para nosotros no empieza con las horas de luz, sino que empieza a gestarse desde el momento en que, digamos que su formación, como cuando les dije que poníamos una semilla y la semilla brotaba hacia un árbol. O en el ritmo, por ejemplo, nunca vas a escuchar una canción que empiece con el redoblante. Pa, tum, pa, tum. Siempre vas a tener un ritmo que empiece con el bombo, con la base, con el firmamento de todo. Pum, ca. Eso es la base, Erev, ¿ya? Donde aparentemente está todo entremezclado, el piso es donde se mezcla todo, la tierra de donde sale todo, toda la mezcla de todo empieza ahí y luego brota hacia la mañana. Este es básicamente como la contestación a esa pregunta. Ahora, si tenemos un calendario solar que son 364 días aparentemente, que es una matemática aparentemente pura, si fuésemos a celebrar el Shabbat, por ejemplo, el Pesach, por ejemplo, regidos por ese calendario, tenemos un desfase de un día y punto 24 o algo así, más o menos. Y cada vez que vayamos avanzando, terminaríamos celebrando Pesach dentro de 100 años en invierno, ¿ya? Entonces es muy loco porque la gente dice, pero es que es la matemática, es puro, no, aquí estamos hablando de cosas de días enteros y no hay necesidad de que vengan rabinos a explicarnos estas cosas, pero los rabinos no vienen a explicarnos, sino que por medio de la observación, porque salían y verificaban que la luna estaba ahí, que no estaba, ¿qué hacían? Este es un modelo científico que está desde hace mucho tiempo, que es la observación. Hashem le permite al ser humano que le da dos ojos, orejas, una boca, para que por medio de los cinco sentidos pueda, de hecho que los cinco sentidos están relacionados con la Torah, con los cinco libros de la Torah, que por medio de esos cinco sentidos pueda entender su mundo. Y entender su mundo hace parte de que pueda verificar y pueda fusionar el sol, la luna, las estrellas y construir un calendario que sea lunisolar, como es el calendario judío, que necesariamente tiene que estar calculado para que la Pascua o el Pesaj siempre se celebre en la primavera, porque si no, pues terminaríamos celebrando, o si lo seguimos solamente por la luna, estaríamos celebrando cada vez en un mes diferente, en un tiempo diferente, y si lo seguimos por el sol, pues estaríamos celebrando dentro de 100 años en invierno el Pesaj. Claro. Y ahí como que más o menos cierras algo que te quería preguntar también, porque ok, y a mí solo como anotación, me encanta que nos has explicado desde enfoques lingüísticos semíticos, como es el arameo, desde el punto de vista del Talmud, que eso es la literatura rabínica, también desde un lado profesional que tú conoces muy a fondo, que es la teoría musical. A mí esto muestra solo el nivel de intelecto que el judaísmo ofrece, pero en todo caso, quería justamente llevarte hacia allá, que tenemos registros de textos apócrifos, que son los que no entran a la Biblia, como el libro de Enoch, y en textos en Qumran también, que se tienen este tipo de calendarios de 364 días, y tú acá cerraste esto con la lógica de que es verdad, si no sería como en los musulmanes, que el Ramadán, que es como tiene un calendario netamente lunar, el Ramadán cae en épocas diferentes, y esto sería una contradicción porque Pesach tiene que caer necesariamente en el mes de Aviv, que Aviv es de flores. Maduración. Claro, entonces ahí como que cierras ese punto, no sé si quieras agregar algo más, porque me gustaría lanzarte hacia otra esquina. Sí, a mí lo que me causó más interés digamos que se me complicó mucho y que aún de pronto me gustaría, digamos, ya acercarme a un rap y que tengo acá la oportunidad en este momento que estoy contigo, y es que sí hay una fuente, digamos, lo que yo no logré entender, que es el Rashbam, que habla sobre aparentemente la interpretación de Génesis 1:5 de que aparentemente sí los días empiezan como con la salida del sol o algo así, es no fue muy claro para mí.
Y a mí me gustaría saber si de pronto me puedes ayudar con eso, Jacob. Esa es una clásica y hay una disputa sobre este tema. Ibn Ezra escribe toda una carta o como un ensayo para explicar por qué Rashbam no, o sea, hacerle contra, pero en todo caso, Rashbam, lo que dice Rashbam es que el día, si uno leyera la parte simple de Génesis, eso en hebreo decimos el pshat. Pshat es como lo literal o lo simple, como el primer nivel. Uno entendería en Génesis 1.5, escribe ahí Rashbam, que no, que el día empieza a la medianoche, como miden los relojes de la modernidad. Pero los que traen este argumento, y a mí me pasa mucho con los misioneros en redes sociales, que ellos traen fuentes rabínicas sin entender el tema. Como que me pasó hace poco en un debate con un apologista católico que me sacaba, el Midrash dice esto y nunca han leído las fuentes originales, no saben lo que dicen, no saben el contexto, y eso pasa con los cristianos apologistas de redes sociales que sacan fuentes para tratar de justificar algo que no está ahí. Rashbam, él mismo en su comentario en Éxodo 21, él escribe al principio que su comentario al Tanaj, lo importante es la halajá. Eso es lo realmente como el ikar, como lo principal. Pero lo que él va a explicar son cosas como del pshat, como un nivel superficial que no es la esencia de lo que él sí viene a explicar. Ahora, ahí mismo, en Génesis, en el versículo 31, lo que escribe Rashbam, y esto está en manuscritos que no están como el manuscrito Minhen, el 252, y esto es un estudio que tiene, que ya hicieron académicos como Locksmith y todos ellos, ¿sí? Loxin, perdón. Y hay un manuscrito que explica que Rashbam dice, y esto es la lógica que tú utilizas en el piano, si en verdad fuera que el día empieza en la medianoche, no, no habría 6 días de creación, habrían 5 días y medio de creación, lo escribe Rashbam mismo. O sea, Rashbam dice, si es correcto lo que yo expliqué de que empieza en la medianoche el día, tendríamos 5 días y medio. Y no puede ser, porque eso contradice a Éxodo 20, versículo 10, eso contradice al mismo Génesis que te dice, que son 6 días de la creación, no puede ser. Por lo tanto, la conclusión de Rashbam, y esto lo corrobora Hiskuni, que la nota de Rashbam, dice, no, por lo tanto, el día empieza en el atardecer. Es la única lógica. Segundo, si Rashbam te dice que lo importante es la halajá y no la parte superficial del texto, porque para los que están viendo nuestro video, en el judaísmo tenemos niveles de entendimiento. Lo simple, pero eso te lleva a entender los niveles más profundos de la Torá, no solo el pshat. Si el Rashbam te está diciendo que lo importante para él, para el Rashbam, es la halajá, ¿qué dice Rashbam sobre la halajá? Rashbam también hizo comentarios al Talmud en la halajá, o sea, en la ley judía, en Pesachim 106a, él escribe que el Kiddush, la bendición del vino, en Shabbat, ¿por qué se hace de noche? Porque es cuando entra la bendición del día. ¿De qué día de Shabbat? Significa que para el mismo Rashbam, el día empieza en la noche, y por eso hacemos Kiddush en la noche. En Baba Batra 101a, también el Rashbam primero te dice que él está de acuerdo con la halajá estándar del judaísmo de que los tiempos empiezan en la noche, los días empiezan en la noche, y escribe que todo Shabbat que se hace en la actualidad, ¿por qué empieza en la noche? Porque así fue en la creación, porque en la creación, como empezó en la noche, el día, entonces también en la actualidad empieza en el día. Conclusión, si uno saca una cita como así de pinzas, no se llega a entender, pero a lo que Rashbam te está empujando es a decirte, sí, hay personas que en su nivel muy simplista te lo van a entender así, de que el día empieza en la medianoche, pero al final el procedimiento del alágico y el procedimiento como también es la lógica de la Torah posteriormente a esos primeros versículos de Génesis, la lógica es que el día empieza en el atardecer. Exactamente. Te quiero, ahora yo voy a volver a salir entrevistado, pero te quiero entrevistar yo a ti sobre, hablamos de, o tocaste la dificultad de que si hay calendarios de 164 días, como podría ser en Qumran o en Enoch, y lo solucionaste. Mi pregunta es, vámonos a textos como de la religión occidental, en el Nuevo Testamento. ¿Qué tipo de calendario manejaban allá en el Nuevo Testamento? ¿O qué se puede entender Jesús, sus discípulos? Hay varias posiciones. Hay posiciones que dicen que todos los evangelios manejaban el mismo calendario, menos el evangelio de Juan, que siempre ha sido el evangelio diferente. Entonces ellos estaba dirigido a otro tipo de personas y que él estaba más conectado como con los esenios, aunque no estamos hablando de Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista, que estaba más conectado con los esenios, con la secta de Qumran y todo, y por eso tenían un calendario diferente, porque aparentemente cuando ves el relato de Pesaj,
en Juan aparece un día diferente y en los otros evangelios aparecen días diferentes. Pero aquí lo más impresionante es que, digamos que Jesús, el personaje del Nuevo Testamento, nunca se pronunció al respecto en contra de un calendario rabínico que estaba siendo, digamos, mal usado, o que nunca le dijo a los fariseos: ustedes han cambiado los días y ahora celebran los días de una manera diferente a lo que está escrito en la Torá. Nunca lo dijo. Es más, digamos que si contásemos, por ejemplo, varios relatos en donde tienen que haber unos días específicos para que todo suceda, entonces los evangelios se rigen por el calendario rabínico. Por ejemplo, la circuncisión de Jesús mismo. La circuncisión de Jesús mismo tiene que ser al octavo día, no puede ser un día antes ni un día después, tiene que ser un octavo día. Si volvemos otra vez al piano y contamos los 8 días de la circuncisión de Jesús, contándolo desde la teoría de las personas que dicen que el día empieza de esa manera con el calendario solar, saldría que Jesús fue circuncidado un día antes de la circuncisión que tenía que circuncidarse. Y eso no es súper redundante, pero es muy importante aclararlo porque en el libro de Lucas, que es el libro que habla de la circuncisión, dice que fue llevado al templo para ser presentado cuando se cumplieron los días. ¿A qué templo lo llevaron entonces? ¿Al templo de los cumramitas o al templo de los fariseos? Porque si es al templo donde estaban los fariseos, ahí el calendario que estaba ya estipulado y con el que se trabajaba, el calendario que se había establecido, digámoslo, por la tradición. Y entonces tuvo que haber circuncidado los 8 días, fariseicamente hablando, por decirlo así. Ahora, si tú ves, por ejemplo, acá en el relato de la muerte de él, a ver, cuando fue bajado de la cruz, parece que faltaba un tiempo, digámoslo, para que llegara el día de reposo. Él tenía que entonces bajarlo, tenían que bajarlo de la cruz porque iba a llegar el día de reposo. El Shabbat estaba por comenzar. ¿Cómo así que el Shabbat estaba por comenzar? Pero no es que el Shabbat comienza por la mañana, pues entonces tendría mucho tiempo como para poderlo dejar ahí. Pero no, el libro de Lucas dice que ya tenían que bajar su cuerpo. Entonces aquí está hablando que aparentemente entonces sí se rige por un calendario rabínico también. Y Jesús, como dije anteriormente, nunca se pronunció en contra. Hay otras cosas que llaman la atención, pero sobre todo entender que Jesús debatió con los fariseos sobre lavarse las manos, que eran temas que aparentemente son como tan efímeros. ¿Cómo no va a debatir respecto al cumplimiento de los días, que es algo tan radical? O sea, si es que si el calendario no se guardó como se tenía que guardar, entonces la profecía de las 70 semanas, ¿cómo se cuenta? Las 70 semanas de Daniel, si Jesús llegó a tiempo o se demoró un día en llegar o en nacer, nació antes o nació después, tenía que morir a los 3 días o tenía que morir a los 4 días. O sea, todo eso son cosas que él nunca debatió porque aparentemente aceptó digamos, la tradición rabínica. Hay gente que no acepta la tradición. Por ejemplo, hay gente que lee en las Biblias, en sus Biblias dice Tehilá le Moshe Ish a Elohim. Y la gente cree, o sea, en ninguna parte de la Torá está escrito que Moshe escribió un salmo. Dice ahí, salmo de Moshe, hombre de Dios. En ninguna parte de la Torá dice que Moshe escribió un salmo, pero lo dice los salmos, el libro de los salmos dice que Moshe sí escribió un salmo y eso es tradición oral, ¿sí? Entonces hay que entender que sí hay una tradición oral desde hace mucho tiempo y las personas solamente, aparentemente como que hay unas cosas que sí aceptan y no aceptan. Por ejemplo, si una persona aceptara que el calendario solar es realmente es lo que rige al mundo, entonces está aceptando que sí hay una tradición oral, pero que no es la rabínica. Si hay una tradición oral con la que se puede, digamos, interpretar la Biblia, pero la rabínica no es. ¿Por qué? Porque hablan cosas en contra de Jesús. Ya, es lo único. Entonces ahí la pregunta para otras personas es, si en el Talmud apareciese realmente un escrito que dijera Jesús es el Mesías o Jesús fue un profeta que fue una persona buena o alguna cosa así, si escribiera eso, entonces sí aceptarían la tradición oral rabínica o la seguirían rechazando. Entonces aparentemente la gente está buscando más es su conveniencia y su odio o su digamos, desdén por lo que dijeron los rabinos acerca de Jesús y no la lógica, y la lógica no importa. Si yo necesito simplemente que los judíos no tengan su interpretación rabínica,
y pierdan parte de su cultura y toda la cosa por establecer mi pensamiento, pues no importa, me voy a hacer más occidental que todos los occidentales siguiendo un calendario solar que es occidental, como los egipcios del calendario egipcio, como los romanos o como todos, o sea, lo más occidental que puede haber, porque hay personas que en vez de ir a las raíces hebreas de todo, se están volviendo más occidentales y buscando ese tipo de calendarios, por ejemplo. De las cosas que me causan gracias con los apologistas cristianos en redes sociales, que cuando les sirve te van a citar que dice una línea del Midrash, saca de contexto. Cuando no sirve lo van a ignorar, y cuando te sirve un Rashi van a decir Rashi dice esto, y cuando no sirve Rashi te van a decir, van a ignorarlo y van a decir no, es que Rashi no sé qué cosas. Justamente este es el punto, es la deshonestidad intelectual, hasta qué punto y hasta qué no. No sé Exactamente. si tienes más ejemplos del Nuevo Testamento sobre cómo el día es como o sea, como los medimos en la actualidad, o quisieras pasar ya a una conclusión. Más que un ejemplo del Nuevo Testamento, hay una pregunta, digámoslo, para esta época que ya nos estamos acercando, que estamos leyendo las parashot de la Torah, y que ya poco nos vamos acercando hacia nuestra liberación, hacia la fiesta de Pesaj. En unos meses, el tiempo está volando totalmente. En unos meses vamos a acercarnos, vamos a llegar allá. Y hay algo que me llama la atención, que es en el libro de Éxodo, dice que llegó la plaga de la oscuridad y estuvieron 3 días en oscuridad los egipcios, 3 días en oscuridad, pero si es que el día empieza cuando sale el sol o el sol realmente es el que determina qué es un día, ¿cómo pudieron ellos medir 3 días si no había sol ni nada de esas cosas? ¿Cómo contar 3 días? ¿Qué es lo que define el día? ¿Ya? El pueblo de Israel tenía luz, pero el pueblo de Egipto tenía la oscuridad. Entonces, eso nos da a entender que la definición para Hashem de día no tiene nada que ver con la luz del sol, sino que él puso el sol para gobernar el día, pero no para definir el día, ¿sí? Entonces es algo que es muy interesante porque aquí podemos entender que el pueblo judío define lo que es, digamos, la estructura universal eh, por lo que Hashem dice y no por lo que, digamos, académicos puedan decir, por más que, digamos, respeto a los académicos, pero a veces los académicos, por tratar de contradecir a la ley oral y tratar de contradecir a los rabinos, son capaces de decir un montón de cosas que no tienen sentido a veces. Existe también, digamos, como la contradicción en el Nuevo Testamento sobre la resurrección de Jesús, cuando resucitó realmente. Entonces, si son 3 días, porque dice que así estuvo como para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que ellos hablan mucho del Pesher, ¿no? El Pesher es para que se cumpla lo dicho por el profeta. El Pesher, de hecho, es una cosa que es sectaria, ¿no? Es algo que se lo hacía mucho en la secta de Qumran. El Pesher es para que esto que sucedió ahora es para que se cumpliera lo dicho por la profecía. La profecía decía que entonces el Mesías tenía que estar 3 días digamos que sepultado o muerto, desaparecido, no sé, muerto, como estuvo Jonás en el vientre de la bañera. Pero 3 días, ¿cómo? Contándolos desde que sale el sol, o desde la tarde a la mañana, o desde la medianoche, o cómo es, porque si lo vamos a contar como lo dicen ellos, pues no va a estar 3 días como debería ser, sino 3 días antes, resucitó incluso antes, y precisamente de pronto por eso fue que cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús no lo encontraron porque ya había resucitado un día antes, ya no estaba. Entonces, puede leerse así, pero más allá de lo costoso que puede hacer es que sí es necesario que entendamos que si el líder de la religión occidental nunca criticó este sistema de medición del tiempo, era porque para él sencillamente era correcto, porque era, digamos que su cultura o donde estaba mezclado y no había ningún problema con eso, lo aceptaba totalmente. Es más, los cristianos al comienzo de su religión iban a donde los judíos para saber cuándo era Pesaj, porque Ujú. ellos no tenían ni la más mínima idea de tipo las mediciones judías, y ellos sabían y eran muy conscientes de que los judíos, y en esa época la corriente farisea fue la imperante, porque fue la, digamos, sobreviviente de todas las corrientes, Ujú. y iban los cristianos y les preguntaban, y hasta que llegan en el concilio de Nicea y dicen, es uno de los tantos temas y a la gente se le olvida, la gente cree que en Nicea solo se habló de la Trinidad y esto, uno de los temas fue este, de Pesaj, ya la Pascua la hacemos como nosotros los romanos decimos, no más preguntarle a los judíos.
Pero entonces ahí uno se Exactamente. pregunta, los primeros cristianos eran muy conscientes de que los judíos tenemos el secreto del calendario, Soda y Bugd y todo esto, mientras que en la actualidad muchos se rigen por lo que sea. Lo que tú dices de los académicos, yo estoy de acuerdo, y mi punto de vista es este. Si alguien quiere tener otro calendario, cójanlo. Los musulmanes tienen el mes del Shawwal y los chinos tienen otro conteo. A mí no me cambia. Pero que no nos vengan a decir a los judíos qué calendario tenemos los judíos. Nosotros tenemos libros y libros y tinta derramada e historia. Rafsadia Gaon, ¿cuál fue toda la razón por qué Rafsadia Gaon se hizo famoso? Por el tema de la discusión del calendario entre Babel y la tierra de Israel. O sea, es un tema que para nosotros es tan conocido, tan desglosado, que me parece chistoso que traten de tratar de explicar a los judíos lo que nuestro calendario quiere decir. Y bueno, Natán, para cerrar la idea con todo lo que nos has enseñado, ¿con qué conclusiones podrías cerrar? Mira, yo me quiero desplazar a Génesis cuando José le enseñó al faraón, por medio de los sueños que había tenido el faraón, José le enseñó un sistema de recolección y ahí dicen nuestros sabios que le enseñó a contabilizar, a computar el tiempo como lo tenemos hoy en día. Es decir, le enseñó que el día empezaba en la tarde y que había unas épocas en las que maduraba el trigo, había unas épocas en las que se recolectaba, todas esas cosas las enseñó por medio del calendario que hoy tenemos. Después dice la Torá que llegó un faraón que no conocía a José, ¿sí? O sea que ese faraón quitó todas esas reglas que le había enseñado José a ese faraón antes, que lo precedió, y buscó que el pueblo se olvidara de quién era. Una de las formas más, y desafortunadamente lo tuvimos que ver hace unos años, una de las formas más crueles de hacer que una persona pierda su sentido de humanidad, su sentido de pertenencia a un pueblo, es vendándole los ojos, tapándole la luz, no dejándole que vea, que observe, que no tenga ningún registro de la hora, del día, de nada en absoluto, para que pierda su conexión consigo mismo y con su pueblo. Lo vivimos en lo que sucedió desafortunadamente el 7 de octubre, la gente que estuvo secuestrada durante tanto tiempo, hasta hace poco que fueron liberados y se desconectaron totalmente, pero aún así cuando volvieron a reencontrarse con sus seres queridos, volvieron otra vez a su tradición, volvieron otra vez a celebrar un Shabbat en familia, en la tarde, cuando empieza, ¿ya? Entonces, mi conclusión es que las personas que quieren estar en contra del pueblo de Israel, del alma judía, de la Torá, lo que van a hacer de todo con tal de quitarnos nuestra pertenencia a nuestro pueblo, incluso decir que el día no empieza como debería empezar, incluso ir en contra de Dios mismo y decir, no, el día empieza como nosotros queremos que empiece y ustedes son esclavos de nosotros y van a tener que trabajar incluso en la noche, no van a descansar, deberían descansar en Shabbat, pero por la mañana, no desde la noche aún sigan trabajando. Entonces, lo que quiere Hashem decirnos es que todo lo que ha hecho, todo lo que escribió, todo lo que nos entregó, como lo dice el libro de Josué, dice, nunca se cayó nada de lo que Hashem les prometió, nunca se cayó nada de lo que Hashem les prometió, todo lo que recibieron, lo que Hashem les prometió, lo han recibido. Entre eso, incluso la forma de contar el tiempo para conectarnos más con Hashem y con nuestro pueblo. No dejemos que, digamos, este tipo de cosas nos desconecten a los judíos y también que este tipo de cosas desconecten a la misma humanidad con su descanso, con la forma de reposar que Hashem le entregó al mundo, que es descansar, dormir, que dormir, la gente piensa que cuando uno duerme no hace nada, aparentemente sí, hace muchas cosas también, descansa, pero sobre todo ese reposo nos ayuda a nosotros a entender y a concentrarnos más y a estar listos para que luego venga una gloria eterna, que es la gloria de Hashem, con la llegada del Mesías verdadero prontamente en nuestros días y la reconstrucción del templo y que la luz verdadera aparezca. Gracias, Natán, por toda esta explicación. Gracias al público que nos vieron. Nos vemos la próxima. Saludos los dos desde Israel.